Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos a un servicio más de la Escuela Sabática. Vamos a tener la lección número 11, que lleva por título Conquista la nobleza del autodominio. El texto para memorizar en esta escuela se encuentra en el libro de Proverbios en su capítulo 16, versículo 32, y dice a la letra: Mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Una vez más, mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Les invito a que me acompañen. Vamos a presentar este servicio en las manos de nuestro Dios por medio de una oración. Oremos. Eterno y buen Padre que moras en la altura de los cielos, te damos las muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites de estar una vez más delante de ti. Te pedimos, Padre, que bendigas este estudio, bendigas a mis hermanos en sus hogares y permitas, Señor, que sigamos gozando, Padre, de tu protección. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, donde quiera que esté, y bendice a tu pueblo Israel. Gracias por todo, en el alto y bendito nombre de tu Hijo de amor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos una lección número 11 que vamos a tratar de sacar la mejor enseñanza y vamos a entrar a la narración. La época reciente, dice, ha visto aparecer un cambio de valores en la cultura mundial. Se han borrado los límites anteriores de lo bueno y lo malo, del decoro y lo honorable, con la insistencia del derecho individual para definir lo que es conveniente y por consiguiente la desaparición de cualquier norma externa como es la ley moral de Dios. Cada vez más personas van regulando su moralidad y su convivencia por sus impulsos fisiológicos y sus emociones primarias. Expresan también su disposición de satisfacer sus deseos al instante que sientan o se dé la posibilidad. En la comprensión bíblica, el cuerpo debe ser el reflejo de la integridad y pureza de Dios. Nuestro Dios es santo y sus fieles deben imitarlo. La enseñanza cristiana sobre el correcto uso del cuerpo consiste en saber dominar los impulsos de la carne. Esto es, los impulsos naturales del ser humano. Es justo señalar que no se pretende la aniquilación de las emociones o sentimientos o deseos, sino la expresión honrosa de los mismos. La exhortación de la palabra es la moderación, aún en aquellas cosas que son buenas. El Dios que nos revela Jesús es un Dios alegre y festivo. Las muestras que nos dan los evangelios sobre la personalidad de Jesús es la de una persona llena de gozo y deseosa de compartirlo. Solía asistir a los banquetes, aunque fueran de publicanos. Se sentaba a la mesa y conversaba con ellos. En Lucas capítulo 5, versículos 29 y 30. Los líderes religiosos de Israel lo murmuraban, acusándolo que era un comedor y un bebedor de vino. Lo vemos también en Mateo 11, 19. Jesús muestra la iniciativa en la alegría de los nombres. Al espontáneo, por ejemplo, Zaqueo, si se recuerdan, dice que le apresura a preparar la cena, pues se autoinvita a su casa. Y eso lo vemos en Lucas en su capítulo 19, versículos 5. El primer milagro que realiza, según Juan, ocurre en una boda. Y aunque su mayor significado es el mensaje simbólico del acto, hay que ver lo histórico. Jesús provee la bebida que hace posible la continuidad de la fiesta de bodas y ahuyenta la tristeza de una pareja que recién comienza su matrimonio. Para Dios, la alegría y la santidad son compatibles. La alegría que Dios rechaza es aquella que da rienda suelta a los impulsos sin ajustarse a la ética del honor y la justicia.
Él es aquel que no proviene de la sensualidad, sino del contentamiento de recibir las cosas y las experiencias como don de Dios. Esto es, no nos gozamos por un estómago lleno, sino por la bendición del pan que llega de parte de Dios y que fue suficiente. Lo compartimos con el prójimo y sobra. No nos gozamos por un cuerpo sensual que conquista la admiración, sino porque nuestro cuerpo es la vida concreta y visible que Dios nos permite y por medio del cual nos reconciliamos con los demás. No nos alegramos por el desahogo sexual sin restricciones, sino porque disfrutamos del placer sexual en la pureza del matrimonio. La vida cristiana se caracteriza por un llamado a la disciplina de los impulsos de la naturaleza humana, que no sean estos los que nos dominen, sino que seamos gobernadores por la conciencia espiritual. Pablo afirma: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me forjaré o no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Lo vemos en 1 Corintios 6:12. Y agrega: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículos 13, parte B. Muy bien, entonces lo que vamos a ver en esta lección, hermanos, en esta mañana es tratar de conquistar la nobleza del autodominio. Yo sé que muchos tenemos un temperamento que en ocasiones no podemos dominar y a veces ese temperamento nos gana. Y es aquí donde en esta lección trataremos de ver que es importante que tratemos más y más de dominar este autodominio, tener ese autocontrol. Como les digo, muchos tenemos nuestro temperamento y a veces no medimos las consecuencias de lo que hacemos y nuestros actos nos van a llevar muchas veces a, como se dice por ahí, perder la cabeza y a veces hacer locuras, hacer cosas que después al meditar nos damos cuenta que reaccionamos de una manera no apropiada y pues ya fue tarde y tenemos que afrontar las consecuencias. Así que es muy hermosa la lección de esta mañana y espero, hermanos, que podamos sacar la mejor enseñanza y que lo que nos falte vamos a tratar de pues aprender, hermanos, de parte de la Escritura lo que nos va a decir en esta mañana o en esta lección. Muy bien, vamos a entrar al análisis. Tenemos algunas preguntas y algunos pasajes que nos van a llevar a esto. Y la primera pregunta dice: la falta de dominio propio destruye el alma, o entre paréntesis, o el interior de la persona. La falta de dominio propio destruye el alma o el interior de la persona. ¿Será cierto? Bueno, vamos a ver la Escritura y vamos a tratar de sacar, hermanos, el mejor consejo de parte de la Escritura. Dice así la primera pregunta o el análisis. En la época antigua las murallas eran la seguridad de resistir un ataque. La persona que no tiene dominio propio es semejante a una ciudad sin murallas. Dice, examine Proverbios 25-28. Dice el pasaje: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El sabio Salomón aquí nos dice que él, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué quiere decir todo esto? Es una persona que no tiene el autodominio, no puede controlar sus impulsos y no mide las consecuencias. Y esa es una persona, o lo compara como a una persona, como una ciudad derribada y sin muro, que nada lo puede detener, no tiene protección, no tiene ese valor de poder lidiar con su temperamento.
Y dice, interprete el mensaje en el texto. Bueno, pues creo que nos damos cuenta de lo que quiere decir Proverbios 25, 28. El otro inciso dice, el incontinente se destruye a sí mismo. Considere el Proverbios 25, 16. Dice que puede provocar la falta de moderación aún en los placeres buenos. ¿Qué consecuencia tiene permitirse todo lo que los impulsos deseen? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, si vemos la Escritura nos damos cuenta que por dejarse guiar aquellos hombres en el pasado, tuvieron consecuencias pues tristes. Reyes, líderes que no midieron las consecuencias y tuvieron que pagarla a un precio muy alto. No sé si se recuerde, por ejemplo, el hijo de David, al violar a su hermana. La consecuencia, ¿cuál fue? Pues después fue asesinado por su hermano también. Entonces, las consecuencias de no tener un temperamento o una moderación o un control trae consecuencias muy, muy tristes. Y después ya no se puede cambiar lo que ya se hizo. Hay otro pasaje, pero vamos a pasar a la siguiente porque yo al verlo no veía algo que concordara con esta pregunta. Pero sí lo que vemos en la primera pregunta es que la persona que no tiene control dice o lo compara como a una ciudad derribada y sin muro. Entonces, el proverbista o el sabio Salomón escribió esto hace mucho tiempo y bueno, hermanos, ahora nosotros lo estamos viendo en nuestro tiempo. Sigue diciendo, por ejemplo, la pregunta número 2. La falta de dominio propio agranda los problemas de las personas. La falta de dominio propio agranda los problemas de las personas. ¿Está o no está de acuerdo? Yo creo que sí. Porque la falta de dominio, o sea, el control de la persona, le va a acarrear muchos, muchos problemas. Dice Proverbios 26, 17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Y yo al estar viendo este proverbio, yo tengo una perrita y a la perrita yo la agarro de las orejas y no me ladra, pero agarre a un perro ajeno y agárrelo de las orejas y verá las consecuencias que puede tener. No va a llegar o no va a salir ileso. Y el proverbista, ¿cómo es que lo pone aquí? Que una persona falta de dominio agranda los problemas de la persona. Y aquí nos dice que el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. No mide las consecuencias, no sabe lo que le va a tocar, no sabe lo que le va a venir y lo ve el proverbista como alguien que no tiene lógica el hacer esta decisión. Sigue diciendo, porque una persona falta de control no es buena ayuda en un conflicto. ¿Por qué una persona falta de control no es buena ayuda en un conflicto? Porque en primera no sabe por qué empezó el problema o por qué se están peleando. Simplemente se dejó llevar por el impulso, por su temperamento y en vez de meter paz, hay un dicho que dice el que mete paz, dice que saca más. Entonces vemos que en realidad se cumple aquí porque no sabe lo que está pasando y al meterse se agranda ese problema. Da de cuenta que en vez de echarle agua a la lumbre o tierra, parece que le echan gasolina y entonces se hace más grande el problema. Sigue diciendo, es cierto que el necio, en Job capítulo 5 versículo 2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira
y al codicioso lo consume la envidia. ¿Será cierto este proverbio, Job en este caso que está mencionando esto? Así es. Es cierto que al necio lo mata la ira. Necio, o sea, no entiende, y si tiene un temperamento que no sabe controlarlo, pues la consecuencia dice, la ira lo va a matar. No sé si usted ha visto personas con un temperamento que dicen, no, me lo hubieran soltado a mí y no saben lo que yo hubiera hecho. O sea, ¿por qué? Porque es una persona con un temperamento que no mide las consecuencias. Él cree que está bien, pero en realidad aquí dice, al necio lo mata la ira. Y sigue diciendo, sobre albergar sentimientos tóxicos. ¿Por qué es un sentimiento tóxico la ira? Cuando la persona no ve las consecuencias o no ve lo que está pasando y se mete en problema ajeno en este caso, no sabe lo que le va a venir. Y muchos de esos casos se ven hoy en día en las cárceles. ¿Por qué estás aquí? No porque le ayudé a fulano de tal, pensé que esto y lo otro, y vi que esto y vi que el otro, pero ¿por qué te metías si no era problema tuyo? ¿Y qué es lo que dice muchas veces? Sí, pero es que me dejé llevar. Algo dentro de mí estaba hirviendo y me daba un coraje que nadie me pudo detener. Y ya lo hecho está, se dice. Sí, hecho está, pero la ira mató al necio. Y Eclesiastés en su capítulo 7, versículo 9 dice muy claro, aquí dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque en el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures en tu espíritu a enojarte. La pregunta es, ¿nos enojamos muy fácil? ¿Qué tan fácil nos prenden a nosotros para enojarnos? Aquí dice o da el consejo, la escritura, una vez más Salomón, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Así que si usted se enoja o en este caso está diciéndoles a aquellas personas en aquel tiempo que el que se enoja, pues reposa o es como un necio. Necio es una persona que no entiende razones, que aunque le digan las verdades y le digan tantas y tantas cosas, mira, no hagas esto, ¿por qué esto y por qué el otro? No va a entender. Va a seguir en su manera de pensar y en su manera de creer y nadie lo va a cambiar o quitar de ese pensamiento. Así que la persona pues que se mete en pleito ajeno, que no sabe controlarse y que no mide consecuencias, creo hermanos que esta pregunta está muy clara, lo ve como un necio. Es una persona que no, como una ciudad derribada. Sí que es peligroso esta porción o esta primera pregunta, o segunda pregunta ya más bien que vemos en esta lección. La pregunta número 3 dice, la falta de dominio convierte al ser humano en fácil presa de los engañadores. La falta de dominio convierte al ser humano en fácil presa de los engañadores. Proverbios en su capítulo 7, versículos 21 al 23, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salmería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave al que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Aquí el proverbista está mencionando un caso en el cual el joven de poco entendimiento que no puede controlar sus impulsos, y en este caso es pues cometer adulterio o no sé, o sea, estar con una mujer ajena, se deja llevar por sus pasiones, como veíamos al principio, no puede conquistar su autocontrol, no mide consecuencias, y aquí el proverbista
Dice, como ave que se apresura a la red, no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Pero antes de eso, el versículo 22 dice, al punto se marchó tras ella. Dice, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como va el buey al degolladero. O sea, ¿qué le va a esperar a un animal cuando va al degolladero? Indefectiblemente es la muerte. Es ser sacrificado. Es ser destazado, porque así es, ¿verdad? Cuando va al degolladero, va a morir. Entonces aquí el proverbista dice que es como el buey que va al degolladero. ¿Tiene problemas no tener autocontrol? Sí. Y voy a seguir porque quiero llegar, hermanos, a la aplicación. Es lo más importante que tengamos que ver lo que es para nosotros. La pregunta 2 dice, la palabra demanda que crezcamos en dominio propio o templanza. La templanza se considera una virtud elevada. Estudie Proverbios en su capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarde es en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que la templanza se considera una virtud elevada. ¿Por qué? Porque sí, todos nos enojamos, o todo ser humano en un momento llega a que ya no puede detenerse. Todos se enojan, todos nos enojamos. Pero aquí dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que la templanza es considerada una virtud. ¿Qué determina el valor moral de una persona? ¿Qué es lo que determina? Pues muchas veces cómo se comporta la persona es lo que puede determinar el valor de ella. ¿Con qué se mide su grandeza? Pues con lo mismo, estamos diciendo que una persona que puede dominar, que es tranquila, que aunque para muchos tener esa virtud, que en realidad es una virtud, una cualidad muy hermosa, pues mucha gente puede decir que es dejado, que no le interesa, no sé, los problemas, o cómo es posible que hasta pueda decir, parece que te corre a tole por las venas, no sé, o sea, tú eres, no, hazte un lado porque yo contigo, no, sí, yo no puedo tener yo no puedo ser igual que tú. Pero es una virtud de lo que estamos viendo aquí. Sigue diciendo, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 6, dice, al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, dice, piedad. Entonces, Pedro, hermanos, aconseja aquí a aquellos de aquel tiempo. Habían varias características, pero una, que tenían que tener el conocimiento, tenían que tener dominio propio, y al dominio propio tenían que tener una paciencia, y a la paciencia tenían que tener piedad. Hay varias cosas que se necesitan ir como un engrane caminando para que pueda llegar la persona a gozar o a tener la habilidad y la conquista, como dice la lección, la conquista la nobleza del autodominio. Poder lidiar con esos problemas, esa es una cualidad, esa es una virtud que se necesita tener. Las personas que han creído en Cristo se someten a la voluntad de Cristo para que en su poder le haga crecer. ¿Qué le dice Efesios capítulo 4 versículos 12 al 13 en este propósito? Y dice Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean
con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que la persona que ha creído en Cristo se somete a la voluntad de Cristo. Entonces, aquí, por ejemplo, Pablo les escribía a los Efesios y les decía que hasta llegar a la plenitud de cómo fue Cristo. Cristo, no podemos, podríamos, pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero podríamos ver que Cristo supo tener dominio propio. ¿Tuvo muchos problemas? Sí. ¿Se enfrentó a muchos obstáculos? Sí. Pero tuvo un dominio propio y aquí es como nos invita a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo a un varón perfecto. Ese es el propósito no solamente de esta escuela, sino de todo lo que hemos estudiado a través de nuestra vida, que haya un cambio, que si antes usted era de una manera, ahora debe de haber un cambio y ahora debemos de ser diferentes. Que la gente en realidad cuando lo vea a usted, que diga, wow, de verdad, ¿cómo aguantas tú? Y esa es una virtud que solamente puede venir a formar parte del reino de Dios a través de Cristo Jesús y poder caminar, hermanos, porque es un caminar no fácil, pero sí es una invitación que debemos de tener. La templanza, dice, es necesaria porque hemos sido llamados a santificación. ¿Cierto o no? Claro que sí. Segunda de Corintios, en su capítulo 7, versículo 1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que limpiémonos. Tenemos muchas promesas de parte de Dios a través de Cristo. Y una de ellas que ahora estamos viendo es el autodominio, tener la templanza de poder dominar nuestros impulsos. Uno de ellos es la ira, otro es en cuanto a la actividad que hoy en día se puede decir no es normal, pero muchos lo ven normal. Haz lo que quieras, con quien quieras, no te preocupes. Y eso no es de parte de Dios. Así que, hermanos, bueno, vemos la templanza y ahora vamos a seguir. Y dice, ¿cuál es el argumento de Pablo para hacer este requerimiento? ¿Por qué es que Pablo menciona todo esto? ¿Cuál es la garantía de que esta virtud sea parte de nuestro carácter? En Gálatas, en su capítulo 5, versículos 22 al 24, dice de los frutos del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que Pablo, al escribirle a los Gálatas, les da los frutos del Espíritu que se necesita tener. Y uno de ellos es templanza. Una templanza también muy importante. Pero los que son de Cristo, dice, han dominado la carne con sus pasiones. Y la carne, o sea, la humanidad de uno, pues es difícil que en ocasiones podamos vencerla. Pero ese es el propósito de esta lección en esta mañana. Poder conquistar, tener ese autodominio que se necesita en las dificultades, en nuestro diario vivir, a través de nuestra vida, los obstáculos que vengan a nuestra vida, podamos, hermanos, con la ayuda de Dios, a través de su palabra, podamos salir avantes. Los creyentes, pregunta número 3, los creyentes con templanza son de bendición para sí mismo y para los demás. La primera pregunta dice, ¿quién muestra dominio propio apacigua las emociones destructivas? Lea Proverbios 15:1.
La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Será cierto esto? Claro que sí. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Vamos a entrar un poquito más adelante en ello. Pero dice, ¿en qué ayuda la respuesta sabia en un problema? Complemente con 16:21. Dice, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Cuando viene un problema, saber cómo reaccionar es una virtud. Y aquí dice que la blanda respuesta va a quitar la ira. Y no quisiera meterme a la aplicación, mejor vamos a seguir porque yo quiero tratar de tener ese autodominio. Bien, dice la segunda pregunta. Quien muestre dominio otorga gracia. ¿Qué dice sobre esto Proverbios 19:11? La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Quien muestra dominio propio otorga gracia. Así que, no sé si sea refrán o no sé, pero dice, quien calla otorga. Pero también hay otro que dice que en boca cerrada no entran moscas. Mejor es quedarse callado muchas veces. Y bueno, ya estamos aplicando, no quiero meter. Vamos a seguir, hermanos, porque dice Proverbios 23, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Una vez más, 23, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Y que muchas veces es mejor salirse del problema y digan lo que digan, ¿sabes qué? No me voy a envolver en esto. Porque fíjense cómo dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El que es insensato, pues se va a envolver y aquí dice que va a caer en ese problema. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio, no puede manejar la situación. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a la aplicación. ¿Por qué quería llegar hasta aquí? Porque es importante. La aplicación. La templanza es tener control sobre las reacciones. Esa es la templanza. Que sepamos tener control sobre las reacciones. En la vida vamos a tener muchos problemas y vamos a saber que a esas reacciones va a tener que tener cómo usted va a actuar. Hay algunos incisos y quiero que los veamos. Dice el inciso A. ¿Cómo trata a las personas que le sirven? Está hablando ya nosotros. ¿Cómo tratamos a las personas que nos sirven? ¿Ásperamente? ¿Nos enojamos porque no hacen lo que queremos a la hora que queremos y cómo queremos? ¿Cómo los trata? ¿Es usted cortés o amable? ¿O agresivo y grosero? ¿Cómo es usted? Yo podría decir muchas cosas, pero hay alguien que me conoce. Aparte de mi esposa, mis hijos saben. Yo les podría decir muchas cosas que yo reacciono de una manera o de otra, pero ellos a lo mejor me conozcan y digan, eso no es cierto. Así que soy cortés o amable, soy agresivo o grosero. Cuando alguien lo ofende, ¿le contesta de la misma manera? Cuando alguien le ofende a usted, ¿le contesta de la misma manera? No, y hasta a lo mejor le va a adornar y le va a poner otras cosas. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien se mete con o en su vida? ¿Cómo reacciona? ¿Se enoja? ¿Se molesta? ¿Lo insulta? ¿Le dice de cosas? Y quizás cuando usted esté enojado no mida las consecuencias y use palabras soeces o groseras.
¿Cómo es? ¿Cómo reacciona usted? Es aquí donde necesitamos poder conquistar, tener la nobleza o la cualidad de tener un autodominio. A todos nos llegan los problemas, a todos nos llegan las situaciones difíciles. Lo importante aquí es cómo reaccionar a ellas, porque de ahí es donde podemos o ser una ciudad protegida o desprotegida, como decía el proverbista. El inciso B. Cuando alguien no está de acuerdo con usted, ¿es usted tierno y perseverante? ¿Es usted tierno? O sea, ¿es calmado, es pasivo? ¿O no? ¿Cómo maneja a la gente desagradable que le gusta llevar lo contrario en todo? ¿Cómo maneja usted a la gente desagradable? Ya sabe cómo es aquella persona y nomás lo ve y dice, híjole, no, yo mejor le saco la vuelta. ¿Cómo maneja a la gente usted? Que siempre lo que usted diga, le van a decir lo opuesto. Que si usted dice 2, el otro le va a decir 4. Si usted es 5, él le va a decir 10. Siempre va a ir en contra de lo que usted diga. ¿Cómo maneja usted a esa gente? Eso es lo importante. Ese es tener un control, tener una cualidad que, pues no sé, hermano, hermana, cómo ande usted en esa área. Pero es lo que nos dice. ¿Cómo es que usted reacciona ante ese tipo de personas que le lleva a la contraria en todo? ¿Compromete sus convicciones en una confrontación de ideas? O sea, empieza a deliberar y empieza a decir tantas cosas que, no sé, o sea, empieza usted o compromete sus convicciones. Usted es hijo de Dios y usted debe de reaccionar de una manera y reacciona a lo opuesto. Entonces usted compromete sus convicciones. ¿Debemos aprender a ser comprensivos? ¿Debemos aprender? Sí. Pero, ¿es difícil? No digo que no, sí es difícil. Pero lo importante es, como decía la primera, o sea, lo que estamos viendo aquí es la templanza, el tener control sobre las reacciones que van a llegar. Tarde o temprano van a llegar los problemas. Así que lo importante es tener un control y saber cómo reaccionar ante ellos. El inciso C. Cuando alguien te corrige, cuando alguien te corrige, ¿aceptas ser enseñado? ¿Cómo reaccionas cuando tu cónyuge te hace una sugerencia constructiva? A todos nos han tratado de corregir en alguna área, en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo es que reaccionamos cuando nos tratan de corregir? ¿Es usted un cerillo que se prende rápido? ¿O es usted el que está a la expectativa y luego, no te metes en esa área porque tú sabes que yo sí me molesto y yo no? No. O sea, ¿cómo es usted cuando alguien lo corrige? Y aquí cuando su cónyuge le hace una sugerencia constructiva, ¿lo conoce su esposa o su esposo? Claro que sí. Y cuando le trata de decir, mira, estás mal en esto, necesitas cambiar tu actitud, mira, es por tu bien, te estás haciendo mal. ¿Cómo reacciona? ¿Bien o mal? Espera a la primera antes de que acabe de hablar, cuando ya usted ya contestó y empieza, no, pero tú eres peor que yo. Mírate tú. O sea, siempre vamos a queremos estar a la expectativa, pero lo importante aquí es que tenemos que tener también control ante eso. Te pone tenso o te pone a la defensiva, y es lo que estábamos diciendo. O sea, muchas veces cuando le empiezan a decir, luego está, a ver cómo va a atacar, a ver cómo va a decirle, está preparando quizás en su mente, espérate nomás ahorita, y empieza. O sea, ¿es tenso o está a la defensiva? ¿Es usted enseñable? O sea, que lo pueden no maniobrar, sino le pueden decir las cosas y enseñar y decir, ¿sabes qué? Mira, date cuenta, estás mal, reacciona, abre los ojos, date cuenta que te estás dañando. Eso es lo importante. ¿Qué determina
tus emociones. El control, autocontrol. Si no sabemos controlarnos, eso va a determinar las emociones. Es como si usted va en el freeway y de repente se le poncha la llanta. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Se va de momento a salirse o va a pararse de momento y va a poner el freno de mano? ¿O qué va a hacer? Tiene que reaccionar de una manera. Así que muchas veces el problema va a llegar. Cómo reaccionar es lo importante. Así que tenemos un control que debemos, autocontrol que debemos de dominar. Como les digo, a todos nos van a llegar los problemas. Se me viene a la mente cuando David le va a decir Samuel de aquella parábola, de aquel hombre que tenía solamente una oveja, y llega aquel hombre de camino y cuando le empieza a decir esas cosas, David luego se encendió en ira. ¿Y qué fue lo que dijo? Vive Dios que el tal hombre es ¿qué? Es digno de muerte y tiene que pagar con 4 tantos lo que hizo, porque no puede ser posible que haya hecho tal cosa. ¿Había dado un juicio bien? Sí, pero el problema fue que no se dio cuenta que él era el culpable. Y cuando Natán le dice, pues ¿sabes qué? Ese hombre eres tú. ¿Qué hizo David? Aceptó y reconoció que había él fallado. Y como ello podemos ver algunos otros personajes que la reacción o no tener control de sus emociones lo llevaron a grandes fracasos. La conclusión. La vida licenciosa, dice, no honra a Dios. La auténtica vida cristiana hace morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, ya que son idolatría, son emociones y experiencias que nos alejan de Dios. Sea que bebamos, comamos, nos divirtamos o amemos, lo hacemos para el Señor, para que Él sea reconocido y exaltado. Lo que para otros son días permisivos, para nosotros habrán de ser días de alegría en el Espíritu por la gracia de Dios mostrada en la más grande historia de amor jamás contada. Esa es la conclusión. Así que a través de esta lección tenemos, hermanos, una oportunidad para poder cambiar nuestra manera de ser, tener ese control, aprender que somos humanos, sí, que podemos enojarnos, sí, que podemos quizás en ocasiones estallar, a lo mejor sí, pero lo importante a todo esto es que nos enseña la Escritura que debemos de tener la nobleza del autodominio y que podamos no caer, sino sobrepasar los obstáculos para honra y gloria de nuestro Dios. Quiero, hermanos, bendecir este mensaje, esta lección. Le invito a que pues oremos y lo que nos falte para dominar nuestro dominio o el autodominio, que Dios nos ayude a través de su palabra. Invito, hermanos, a que me acompañen a orar y con ello concluimos esta lección. Eterno y buen Padre que moras en la altura de los cielos. Hemos visto, Señor, la Escritura y en el cual nos damos cuenta que como humanos en ocasiones o en muchas veces, Señor, nuestro autodominio, nuestro control, hemos fracasado. Y por ese descontrol o a veces esas reacciones, Señor, hemos herido, hemos dañado a algún ser querido, a algún hermano o hermana. Perdona, Señor, nuestras faltas y permita, Señor, que podamos, pues en tu misericordia, Señor, que nos puedas ayudar. Bendice a mis hermanos que están en sus hogares. Bendícelos grandemente y permita, Señor, que podamos salir adelante en estos problemas. Nos abandonamos en tus manos, Señor, y te pedimos que a través de tu Hijo nos permitas tener ese autocontrol y saber dominar, Señor, lo que venga a nuestra vida. Ayúdanos, pues, a través de tu ayuda, a través de tu Santo Espíritu, Señor, podremos lograrlo. Te lo suplico, no por méritos que hay en nosotros, ni en el que habla, pero sí en el aquel que tienes a tu diestra. Por tu Hijo de amor te imploramos estos favores. Amén. Paz a vosotros, hermanos.